Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de AFM Cluster que hemos titulado Aplicación práctica de la ingeniería de riesgos para suscribir seguros eficientemente. Bueno, yo soy Juanjo Gómez, soy responsable de Partners dentro de AFM Cluster y os doy la bienvenida a este webinar. Es un webinar que hemos organizado de la mano de Compite, partner de AFM Cluster, y que va a contar con estos contenidos. En primer lugar, yo haré una pequeña presentación un poco de la jornada y de lo que vamos a ver y de lo que es AFM Cluster. Y luego, en segundo lugar, ya daremos paso a los expertos, tanto de Compite como de Pixeli como de ASEPER, para hablar de esa aplicación práctica de la ingeniería de riesgos con su parte de objetivo, metodología y casos de éxito. Y luego cerraremos con una ronda de preguntas y coloquio que os invitamos desde ya a que podáis ir escribiéndola a través de la pestaña de chat o de preguntas y respuestas para luego darle respuesta en esa parte. Bueno, por mi parte, contaros un poco lo que es AFM Cluster. Nosotros somos el clúster de las tecnologías de fabricación avanzada y digital y agrupamos a través de diferentes asociaciones y colectivos a empresas relacionadas con un ámbito de actividad en esta cadena de valor, la cadena de valor de las tecnologías de fabricación. En primer lugar, contamos con la máquina de herramienta, que es un poco el origen de lo que somos como clúster, donde están las empresas que fabrican las máquinas y las partes de las máquinas, los componentes, los accesorios y las herramientas. En segundo lugar, contamos con ADIMAT, la Asociación de Fabricación Aditiva e Impresión 3D, también con Esquin, que son los fabricantes de herramientas de mano, con AFME, que son talleres de mecanizado, con Aptec, donde tenemos a startups para el manufacturing, y con STEC, donde están las empresas que trabajan en el ámbito de las tecnologías habilitadoras. Este esquema, este ecosistema no está completo porque no está actualizado, porque el pasado viernes se aprobó en la Asamblea General de AFM la incorporación también al ecosistema de AFM Cluster de AIME, la Asociación de Importadores y Distribuidores de Máquina Herramienta, que es una asociación que ya lleva más de 10 años de actividad y que pasa también a formar parte de esta gran familia y que seguro que aportan también mucho a este ecosistema. En cuanto un poco a lo que trabajamos desde AFM, nosotros somos un equipo de 25 personas que nos organizamos a través de diferentes áreas. La parte institucional y luego áreas relacionadas con los mercados y la internacionalización, ayudando a las empresas a que tengan una proyección hacia el exterior. Con la parte de tecnología, haciendo diferentes iniciativas para apoyar a las empresas en sus procesos de I+D. En tercer lugar, en la parte de comunicación y marketing, lanzando el mensaje de las empresas, de la actividad de las empresas y del sector. Y por último, en la parte relacionada con las personas y con el talento, que es pues, bueno, nuestra base y la parte más importante que tenemos como sector. Dentro del trabajo que hacemos, pues uno de los ejemplos de iniciativas son estos webinars que, como os decía, nos sirven para acercar conocimiento o iniciativas en diferentes ámbitos de actuación. Y en este caso, como os decía, el objetivo es ese, ¿no? Es aplicaros y acercaros información sobre aplicación práctica de la ingeniería de riesgos cuando os toque suscribir seguros de forma eficiente. Entonces, por mi parte, dar las gracias a los ponentes. Doy paso a Nacho Vadillo de Compite, a quien doy la bienvenida y las gracias por participar en este webinar. Y cuando quieras, Nacho, te escuchamos. Tienes que activar el audio, Nacho. Audio. Ahí. Ya, ¿no? Perfecto. Ya está, ¿no? Pues muchas gracias, Juanjo. Como siempre, un placer formar parte de AFM. Es un lujo. Somos ya veteranos en la casa y encantados de poder aportar valor añadido, ¿no? En este caso vamos a hablar de por qué hay que utilizar la tecnología de la ingeniería de riesgos para suscribir seguros de daños materiales en las industrias. Y me permito presentar también a nuestros compañeros de Pixelin y de ASEPER, quienes nos van a ayudar en este problema, que es un problema sistémico, ¿no? Es un problema sistémico del endurecimiento del mercado, ¿no? Para contextualizarlo, lo que hay que decir es que hoy en día, para suscribir cualquier seguro de daños materiales, fundamentalmente en industrias como podrían ser plásticas, químicas, madera, reciclaje, alimentación, que son las mayormente afectadas,
pero sin embargo en el resto de los otros sectores, como pueda ser el nuestro del metal, también tenemos problemas, severos problemas de suscripción. Todo esto viene derivado de, bueno, llevamos 20 años de un mercado muy blando en el mundo del seguro, hemos ido ganando poco a poco cuota cada uno de nosotros a base de bajar precios, simplemente, y nos hemos ido relajando. El seguro no deja de ser un instrumento financiero y, por lo tanto, como instrumento financiero igualmente está afectado a los mercados, ¿no? El ejemplo de que ahora tenemos los incrementos del Euribor que tanto afectan a las hipotecas también afecta al seguro. Los mercados centrales hasta hace muy poco tiempo emitían bonos que estaban en negativo y esto tampoco tenía mucho sentido. Tenemos una inflación desbocada en Europa y en Estados Unidos y eso está también afectado a los bancos, ¿no? Ojo con los bancos, también afecta a los seguros. Entonces, todo este tema de las inflaciones y los siniestros, obviamente, afectan los balances de las aseguradoras, ¿no? Las autoridades monetarias hoy en día en Europa pues están intentando hacer lo posible para llegar a una inflación de en torno al 2%, pero esto hasta medio plazo no se va a poder lograr. Tampoco sabemos cómo va a acabar la guerra, es un problema. Tampoco sabemos lo que va a pasar con los precios de la energía, que están incrementándose sensiblemente y también afecta. La inflación social y el incremento de los costes laborales es también otro problema que nos atañe a todos, obviamente. Ayer la COE llegó a un acuerdo con los sindicatos para poder adecuar los salarios un 10% hasta el año 2025. Y todo esto, teniendo en cuenta la transición de la energía fósil a la energía renovable, pues que tampoco sabemos dónde vamos a tener el horizonte. Y con toda esta demagogia que estamos viendo desde el punto de vista político, pues tampoco ayuda. Y por último, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, pues también es algo que es grave, gravísimo, donde ahora nos encontramos con que tenemos países que antiguamente pues no tenían exposición, pero que hoy en día ya tienen una exposición bastante relevante y que obviamente eso también afecta al mundo asegurador. Teniendo este contexto, que es un contexto que, como digo, no ayuda demasiado, voy a compartir pantalla porque creo que se ve ahora una pantalla, ¿verdad? Donde he puesto un flujograma, donde nosotros hemos hecho una alianza, como digo, con Aseper y con Pixelin, como líderes en el mercado de las ingenierías de riesgos, para poder ayudar a la industria en general ante este problema que tenemos de suscripción de seguros de daños materiales, ¿verdad? En este sentido hemos hecho dos partes, hemos hecho un trabajo de reflexión donde hay dos grandes partes, ¿no? La fase del estado del arte y la fase de ejecución, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, como os estamos avisando, muchas industrias están teniendo severos problemas de suscripción. Algunas, cuando lo consiguen con unas inflaciones enormes, las consiguen con unos deducibles enormes, es decir, con franquicias elevadas, los suscriben con... Perdón. Los suscriben a veces también con límites de indemnización bastante mínimos y esto está afectando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es innovar. Tenemos que intentar generar credibilidad. Más adelante, Andrés y Juan nos van a explicar los 4 grandes problemas que tenemos a nivel industrial. Pero tenemos que ganar credibilidad a la hora de suscribir con las compañías de seguros, ¿no? Entonces, si una empresa tiene problemas o dificultades, acude a AFM, de AFM puede venir luego a nosotros, a Compite, y en Compite le explicaríamos lo que es la ingeniería de riesgos que vamos a implementar. Si la aceptan, automáticamente entrarían nuestros compañeros a verificar los riesgos, ¿no? Una vez que verifican los riesgos, que ahí presencialmente están haciendo un análisis de la foto de situación de partida de cómo está esa industria, se emite un informe previo, que con ese informe previo nuestro valor añadido es que intentamos llegar a un consenso con las ingenierías de las compañías aseguradoras, de tal manera que esas inversiones que los empresarios tienen que acometer, porque hay muchas ubicaciones, muchas situaciones de riesgos que están muy mal protegidas y donde tenemos que hacer unas determinadas inversiones, tenemos que llegar a un consenso. Estamos obligados a llegar a un consenso entre nuestra ingeniería, que es una iniciativa privada de primer nivel, con las ingenierías de las compañías aseguradoras. Ahí estamos ya en el Valle de la Muerte, ¿verdad? Que es un concepto muy conocido por todos ustedes, concepto industrial que lo hemos llevado al mundo del seguro. ¿Dónde está el Valle de la Muerte? En ese consenso, en esa oportunidad de entendernos, de hablar en mínimos que tenemos que implementar para invertir, para mejorar la nota de riesgo
en materia PCI, ¿no? de protección contra incendios. De tal manera que ahí automáticamente, una vez que hemos llegado a un acuerdo de mínimos, subimos a suscripción. Los suscriptores son en el mundo del seguro los que toman las decisiones, los que determinan si un riesgo entra o no entra en un apetito y en qué manera, de qué precio, con qué límites, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que llegar definitivamente al informe de consenso. De tal manera que ya tenemos la oportunidad, la garantía de que una industria, cuando tenga que invertir en hacer unas determinadas adecuaciones, sepa que efectivamente nosotros ya tenemos el beneplácito de algún mercado asegurador que quiere apostar por esta iniciativa, ¿vale? Esto es nuestro estado del arte, algo que estamos desarrollando ya de forma inminente y que, como os digo, estamos trabajando en muchos establecimientos industriales, y luego pasa a la fase de ejecución. Obviamente, después de haber detallado qué mínimos tenemos que invertir, porque como va a explicar Andrés y Juan, francamente, pues hay bastantes riesgos industriales en España, pues que están muy mal protegidos y hay que invertir porque no queda otra. Ya no se pueden comprar los seguros de daños materiales así como así, porque no puede ser, por lo que hemos explicado y porque no hay capacidad, ¿no? Pero una vez que ya hemos determinado esos mínimos, pasamos a la fase de ejecución, que es otro valor añadido que damos en nuestra alianza, donde de alguna manera, si se acepta, automáticamente hay que hacer una redacción de un proyecto de ejecución material, porque ya nos convocamos, nos ponemos ya en una posición de mono, ¿no? Nos ponemos nuestro buzo y empezamos a trabajar como jefes de obra para este proyecto. Se hace un concurso de proveedores en la zona, si estamos en Euskadi o estamos en Castilla y León, en las industrias que nos tienen que abastecer de soluciones EPCI, pues tenemos que hacer alrededor de un radio de 100 kilómetros a la redonda para que nos proveen de soluciones y de instalaciones, y ahí tenemos que ser nosotros también muy eficaces a la hora de contentar los costes, ¿no? Sabemos cuánto es un coste razonable de todas las medidas y no podemos, o quizás no debemos de admitir ciertas inflaciones aprovechando de que esto es un momento de urgencia, ¿no? Entonces, ya una vez que se va haciendo la ejecución material, hay que hacer un seguimiento de la obra y al final se tiene que terminar. De esa manera se emite un informe final de ingeniería donde lo que se ha consensuado desde el punto de vista de ingeniería con la aseguradora y con esta ingeniería se ha ejecutado definitivamente, y de esta manera ya podemos conseguir que el mercado asegurador acepte de una condición equitativa y razonable un riesgo, ¿no? Este es nuestro valor añadido del proyecto que estamos desarrollando y que queremos poner en conocimiento a todos los socios de AFM, donde vamos a encontrarnos, como os estoy avisando, pues ciertas tensiones en las renovaciones de los programas de seguros de daños materiales. Y todo esto viene enfocado por 4 grandes líneas que nos están provocando grandes siniestros de incendios, ¿no? Recientemente he leído que en España tenemos 60.000 incendios entre industriales y domésticos, y todo esto viene derivado, como Andrés y como Juan nos van a explicar a continuación, pues 4 factores muy importantes: los riesgos mal protegidos, la construcción mediante materiales combustibles, la instalación de placas fotovoltaicas, que es un riesgo añadido, y la carga de las baterías, que también provoca grandes problemas, ¿no? Entonces, dicho esta metodología, a continuación entran Andrés y Juan a hablar y contextualizando con casos prácticos qué es lo que estamos viendo todos los días, ¿de acuerdo? Juanjo. Muy bien, Nacho, perfecto. Pues muchas gracias por esta explicación, por esa parte. Y eso es, le damos ahora la bienvenida a Juan y Andrés para que nos expliquen un poco esa parte, ¿no? y ese conocimiento. Así que, Juan y Andrés, bienvenidos y cuando queráis. No te oímos, Juan. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Juan, estás muteado. Vale. Se ha marchado. Sí, parece que ha salido. Y no sé si Andrés está con nosotros. Sí, yo estoy con vosotros. No os preocupéis. Vale, mientras que entra Juan y carga la es. presentación, os voy contando un poco qué somos nosotros, ¿no? Nosotros somos
una avis muy rara dentro del mundo de la ingeniería, porque somos una especialidad de la ingeniería que para empezar no existe. No existe en nuestro país, existe en los países desarrollados, pero nuestro país, desgraciadamente, en esto es un país totalmente subdesarrollado porque no existe la disciplina de ingeniería de protección contra incendios o de seguridad contra incendios. Es más, se han hecho 400 nuevas disciplinas universitarias de ingeniería y, sin embargo, esta pues sigue sin estar, ¿no? Entonces nos encontramos con un grave problema desde ese punto de vista, ¿vale? Nosotros somos muy especializados en ello y ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, utilizar los conceptos puros de la física y la química aplicado a la evolución y a lo que puede ser indiscutiblemente un incendio. Para ello necesitamos muchísimo conocimiento de los materiales, muchísimo conocimiento de las edificaciones, muchísimo conocimiento de comportamiento al fuego, de edificaciones, de materiales, incluso el comportamiento humano desde ese punto de vista, ¿no? Y es lo que hacemos. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de la medicina, y entonces lo que tenemos en nuestro país es farmacia, puramente farmacología. Lo que tenemos es que tenemos una normativa que intentamos cumplir, pero es puramente farmacia. Entonces, yo si me duele la garganta, me voy a la farmacia, me dan una aspirina y me voy, pero a lo mejor el problema no es un problema a tratar con una aspirina, ¿no? A lo mejor hay que meter al paciente en un escáner y lo que tiene es un cáncer de garganta y que está a punto de hacérsele viral en todo el organismo, ¿no? Y si no lo miramos y si no analizamos ese paciente, pues no lo vamos a saber. Y la normativa lo único que nos permite hacer es aplicarle una aspirina. Y nosotros lo que hacemos es medicina pura y dura. Diagnosticamos el riesgo que hay, cómo es y cómo se le puede dar el mejor tratamiento, ¿vale? Yo creo que ahora ya sí que está Juan. Hola, Juan. Sí, Juan está. Juan. Sí. Sí, hola. Juan. ¿Me oís ahora, verdad? Sí, te te oímos. oye. Y ahora ¿Se sí. me oye? Sí, también. Sí, Juan. Nada, pues bueno, y se ve la presentación, entiendo. Sí. También. De acuerdo, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Bueno, pues nada, que disculpad el problema de conexión, que no se me oía bien. Supongo que ya habéis explicado que Andrés está en ruta, con lo cual la calidad de su sonido puede ir a mejor o a peor según por dónde vaya. Y como decía Andrés, que somos representación de la dirección de Pixelin, él a nivel de director general y yo en la parte técnica. Y como decía Nacho, pues todo el recorrido que tiene la ingeniería de riesgos desde los estudios previos y el proyecto hasta que se consolidan las actuaciones y se legalizan. Y que, aunque va enfocada a la seguridad de la industria, pero la vamos a focalizar en las cuestiones de incendio, y la presentación la hemos preparado, que la voy a ir presentando yo y Andrés la comentará, que es quien tiene más experiencia y más materia que aportar. Y la hemos basado en 4 bloques, básicamente, ¿no? Como decía Nacho, los 4 grandes problemas que tiene hoy en día la industria y que no escapan a la industria que es objeto de esta webinar. Los elementos constructivos combustibles, ya sea en las envolventes de los edificios o en la distribución interior. Los riesgos mal protegidos. Las instalaciones fotovoltaicas o cualquiera que tenga que ver con las energías renovables o nuevas, pero bueno, de cara a lo que es la industria tiene más impacto la fotovoltaica. Y luego también la cuestión de las baterías. Todo esto son riesgos para la industria. Empezando por los elementos constructivos combustibles, bueno, pues la relevancia que tiene de la falta de combustibilidad o de carga de fuego en el interior de un edificio se pasa muy por alto normalmente, o se pasaba por alto hasta ahora normalmente, los materiales que se han utilizado a la hora de construir el edificio. Y precisamente en los últimos tiempos el panel sándwich se ha venido utilizando mucho en fachadas y cubiertas,
y según qué ámbitos industriales también a nivel de divisiones interiores. Esto los seguros lo han ido percibiendo ya como un riesgo muy importante de propagación de incendio, tanto propagación exterior y trascendiendo sectores como propagación interior. Y entonces están empezando a aplicar condiciones más duras a la hora de asegurarnos. Hay gran diversidad de materiales combustibles dentro de la construcción, pero bueno, focalizamos en el panel sándwich porque hoy en día es de lo más relevante y yo creo que todos sabemos que se compone de 3 capas, con una capa interior que es la más voluminosa, que es de un material combustible, y que además la capa exterior impide que se pueda aplicar agua o cualquier elemento de extinción con facilidad, con lo cual la propagación es por el interior del material y trasciende a grandes distancias, ¿no? Y incluso nos vemos en situaciones, en divisiones interiores como la que se ve en esta imagen, en la que se pretende sectorizar, se pone una puerta de sectorización con irrigación incluso, pero luego alrededor de esa puerta tenemos un panel sándwich de material combustible e incluso con penetraciones y sin juntas, ¿no?, en los recortes, dejando expuesto el material combustible. Andrés, ¿tienes buena conexión ahora? Permite. Sí. Sí, tengo, sí. Andrés. Sí, yo no le oigo bien. No, tiene el audio con problemas. Andrés, es que está en ruta el hombre. Sí. La verdad es... Bueno, pues si no, yo voy siguiendo o cuando tenga mejor conexión o esto, pues podemos hacer un repaso ya bajo su punto de vista, que siempre aporta muchas cosas, ¿no? Estas imágenes son representativas, ¿no?, de lo que estábamos hablando, y yo creo que todos somos conocedores de este riesgo, y hasta ahora esto valía, pero bueno, pues la experiencia, los grandes incendios que ha habido en todo el mundo, pero en concreto en España, y la gran pérdida que puede suponer, porque estamos hablando de que un pequeño conato de incendio en un cuadro eléctrico o incluso en un pequeño cuadro de tomas para elementos de consumo eléctrico, si está fijado al panel sándwich, trasciende a su interior y puede suponer la pérdida total del edificio, ¿no? Con lo cual el riesgo es muy importante. En cuanto a los riesgos mal protegidos, nosotros hemos visto y tenemos mucha experiencia de riesgos de propiedades que perciben o se perciben a sí mismas como bien protegidas porque han invertido y porque han tomado medidas, pero no están bien protegidas. No estamos hablando de los que no estén protegidos, que esos por supuesto que lo están mal. Estamos hablando de que hay quien invierte, gasta dinero y toma medidas, pero no está adecuadamente protegido. Y lo malo es que además tiene la percepción de que sí que lo está. En ese sentido, hay tres elementos que han jugado un poquito en contra de la propiedad en general a lo largo de los últimos años, porque se ha estado siguiendo las recomendaciones no de los seguros, sino de tu seguro, del seguro con el que tienes contratada la cobertura, que te da una recomendación, te dice que pues, quiero detección aquí, o quiero rociadores, o quiero hidrantes. Se intentan seguir esas recomendaciones en aras de mantener unas buenas condiciones en la contratación del seguro. Eso se junta con las inspecciones periódicas que realizan las OCAs de todas las instalaciones y desde el año 2017 también las que tienen que ver con el RIFCI, es decir, las de protección contra incendios. Eso genera informes desfavorables con incidencias que llegan a industria y industria emite requerimientos de subsanación y entonces con rapidez se pretende resolver estas incidencias de OCA y también las recomendaciones del seguro
y normalmente se echa mano a la instaladora o mantenedora de cabecera, que no es una ingeniería, es una empresa instaladora y es una empresa mantenedora que puede ser muy buena y tienen la mínima oficina técnica necesaria para esa labor y porque administrativamente se les exige, pero no son ingenierías que busquen las soluciones más adecuadas, sino que tienden a proponer las que ellos están acostumbrados a instalar con mejor o peor criterio. Y eso ha llevado a situaciones de mucha inversión y poco retorno en cuanto a seguridad. Luego, en referencia a la industria de la que estamos hablando hoy, fabricantes de maquinaria, de herramienta, se trabaja básicamente con el metal. Eso hace tener también la percepción de que no hay carga de fuego y así lo es en muchas áreas. Pero al final siempre hay riesgos inherentes también a esta actividad y lógicamente uno muy relevante y que sí que genera una acumulación de carga de fuego a veces muy importante y de fuegos con un desarrollo muy rápido, pues es todo lo que tiene que ver con los embalajes, ¿no? Ya sea de recepción de materia prima como sobre todo en el almacenamiento de producto terminado antes de su expedición. Aquí como ejemplos que si Andrés tiene buena conexión ahora y los quiere ilustrar mejor, por poner un ejemplo gráfico, este lo es mucho. No sé si lo podéis percibir bien, pero es una gran nave industrial. En este caso se trata de una sala de envasado de bebidas en la que, bueno, pues la administración, los seguros e incluso la propiedad quería tener detección automática. Tiene incluso instalación de rociadores automáticos, pero no tiene detección. Y querían detección a toda costa y por diferentes motivos. Y, bueno, la percepción nuestra no era buena y llegamos a hacer pruebas. Y esta es una imagen que resulta de estas pruebas, ¿no? Nosotros generábamos humo y, como se puede ver en la imagen, el humo se estratificaba a este nivel por debajo de una estructura tridimensional que había de 3 metros de altura y con lo cual el humo no llegaba a la cubierta de ninguna de las maneras. Había instalados diferentes equipos de detección en cubierta para ver cuál era el que podía dar una mejor respuesta. Y el humo, por varios intentos y con diferentes cargas caloríficas, pero el humo se encontraba con un colchón térmico arriba, con un techo, y no se estratificaba y nunca llegaba, y los equipos no detectaban el humo. Habría sido una inversión carísima, cualquiera de las cosas que proponían las instaladoras. Hablamos de 50.000 metros cuadrados, habrían sido cientos de miles de euros para un sistema que no habría servido para lo que se diseña y habría generado una situación además de falsa seguridad. No sé si, Andrés, ¿me oyes? Sí, te oigo. Yo no sé si vosotros me oís ahora bien. ¿Sí? Ahora sí te oímos bien. Lo digo porque, bueno, en la presentación damos pie ahora a comentar también lo del Teatro Fraga como vale, nada, ejemplo, yo representativo. Venga, sencillamente puntualizar o para que os quede perfectamente en la retina, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de lo que sucedió en un restaurante en Madrid hace más o menos unos 21 días, ¿no? ¿Vale? Que de repente se produce un incendio y mueren 2 personas. Mueren 2 personas, pues afortunadamente porque el parque de bomberos estaba a 100 metros, porque si no estaríamos hablando de un siniestro de sobre más o menos una dimensión de unos 20 muertos, ¿vale? Sin embargo, pues la prensa y todo lo que se ha publicado y todo lo que hemos oído y demás, lo que nos ha de alguna manera quedado en la retina es si tenía el papel o si no tenía el papel, si tenía licencia, si aquello no cumplía, si aquello estaba situado sobre una ruta de evacuación, todos los materiales combustibles. Señores, aquello era aplicado, lo que os he dicho antes, única y exclusivamente farmacia. Y aquello cumplía absolutamente todo lo que pide
la reglamentación desde ese punto de vista a día de hoy. Lo que pasa es que nadie es consciente de los riesgos que estamos asumiendo y de cómo se comportan los materiales ante un incendio, ¿vale? Entonces, ese es el primer análisis que hay que hacer, ¿vale? Si realmente alguien hubiese salido en prensa o hubiese salido en televisión y nos hubiese hecho una demostración de la velocidad de crecimiento del incendio que tiene en ese momento, ¿vale? Cuando tipo de materiales, pues estamos asumiendo cuando tenemos este tipo de incendio. Entonces, el primer problema que tenemos aquí ya es un problema de carácter puramente normativo. ¿Por qué normativo? Porque la normativa, tanto a nivel prácticamente nacional como a nivel internacional, tiene un grave problema conceptual, porque nos está midiendo la cantidad de calorías que se desprenden por la unidad de superficie. Siempre nos están diciendo ese concepto de carga de fuego, y carga de fuego, cuando viene el técnico del seguro, Juan, está imposible, ¿eh? Sí, ahora lo hemos perdido. Bueno, Andrés hablaba de ese concepto, ¿no? Que es el que por el cual se mide el riesgo en el reglamento de obligado cumplimiento, que es la norma básica en cuanto a la seguridad industrial. Sí, te habíamos perdido, Andrés. Perdón, decía que no sé si me habéis oído el concepto de que estaba diciendo que había un problema de la carga de fuego, pura y dura conceptual de la normativa, que nos mide la cantidad de calorías por la unidad de superficie. Y lo que hay que medir es la cantidad de calorías por la unidad de tiempo. Si nosotros las calorías que teníamos allí en este restaurante que os estaba comentando, las hubiésemos prensado y hubiésemos hecho un mazacote de plástico, ¿vale? Que es lo que teníamos allí realmente, y le prendemos fuego, aquello tarda en arder más de 30 minutos y hubiésemos tenido 30 minutos para salvar la vida humana, ¿vale? De los que estábamos ocupando aquel restaurante. Sin embargo, dado las circunstancias de la disposición y de la materia, ¿vale? Que teníamos allí y la velocidad de crecimiento de esa materia cuando empieza a arder, pues hemos tenido menos de 30 segundos para salvar la vida humana. Y tenemos la misma cantidad de calorías por la unidad de superficie, pero no la misma cantidad de calorías desprendidas por la unidad de tiempo. Con lo cual es la primera gran reflexión que tenemos que hacer si queremos que nuestras industrias estén adecuadamente protegidas, ¿vale? Porque una cosa es cumplir la normativa y otra cosa es estar adecuadamente protegidos, ¿vale? El ejemplo que tenéis ahí delante, el del Teatro Fraga, es un ejemplo que nos viene a llevar exactamente lo mismo. El Teatro Fraga es una institución, era el teatro más antiguo de Galicia, el cine más antiguo de Galicia. Lo compra en un momento determinado la fundación de lo que es hoy en día Abanca, ¿vale? Para que se siga manteniendo y convertirlo en un teatro, ¿vale? En la parte de la obra social. Y entonces, en ese momento era cuando no fue todavía en la crisis de 2008, esto sucede en 2005, y a Caixa Galicia, que es lo que hoy en día es Abanca, plantea que quiere proteger el teatro de la manera más efectiva posible, lo mejor posible. Entonces él pregunta a los técnicos de ingeniería generalistas qué es lo mejor que podemos hacer. Bueno, pues poner rociadores automáticos. Bueno, en un teatro, dado que el techo que tenemos pues es un techo que además al ser un edificio protegido no podíamos tocar, pues no se podía implementar una instalación de rociadores automáticos. Entonces les hablan de un sistema que hay que bueno, con muchísimas menos boquillas y vamos a trabajar a presiones mucho más elevadas, presiones de 120 bares frente al medio bar que trabaja el rociador automático, y con eso no tenemos que poner tantas boquillas, la tubería es muchísimo más finita y podemos integrarla arquitectónicamente y se puede dar una solución. Pues adelante, dice Abanca o Caixa Galicia, dice adelante. ¿Y qué más? Dice, hombre, por lo que se muere la gente, y lo que está demostrado es que es por las manifestaciones del incendio, que es el humo y los niveles de toxicidad, y eso se hace eliminándolo con un sistema que se llama sistema de extracción de humo y calor en caso de incendio, también conocido como exutorios. El exutorio es una apertura que hacemos en la cubierta y que se abre cuando se produce el incendio, nos permite salir el humo por la parte superior. Es más, la Sociedad Austríaca de Ingenieros de Protección contra Incendios, fijaros de que estamos hablando, de 1917, la sociedad austríaca, que ya había una sociedad austríaca de ingenieros de protección contra incendios, ellos consiguen demostrar
que en los teatros sí ponían, realmente donde estaba el riesgo es en la parte del escenario, si conseguían abrir unas aberturas arriba en esa parte del escenario y que el incendio y el humo saliese hacia afuera, la gente que estaba en la platea podía salvar la vida humana. Lo hicieron y así se demostró además que eso era efectivo y eso se sigue implantando a día de hoy en los teatros, ¿no? Pues estaríamos utilizando un sistema muy similar, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que en el teatro lógicamente no podemos hacer una abertura tan fácilmente en ese techo que estábamos hablando antes, por consiguiente estábamos condenados igual que con el rociador automático y no quedó más remedio que poner un sistema de extracción puramente mecánico, ¿vale? Con extractores mecánicos y conductos, ¿vale? Disimulados en toda la parte de arquitectura. Entonces nos encontrábamos con una solución que era un sistema de agua nebulizada que cumple la normativa y un sistema de extracción de humos que cumplía la normativa. Cada una tiene su normativa específica, su norma UN específica que tiene que cumplir, estaban diseñadas acorde. Pero nadie se había parado a pensar, porque es la ingeniería, ¿vale?, de protección contra incendios, cómo interactuaba un equipo con el otro. ¿Y qué pasaba? Pues que aquello holísticamente no funcionaba. Uno no sumaba al otro, sino que lo restaba. Cuando nosotros le dábamos tirando todo el agua nebulizada hacia el exterior de la edificación, porque lo siguiente uno anulaba al otro. Fijaros, si sin embargo nos habíamos gastado un montón de dinero, se creía que se estaba totalmente seguro y se cumplía además la normativa y era un auténtico caos desde ese punto de vista. Entonces el mensaje está claro, el análisis del riesgo tiene que hacerse desde esta óptica y desde esta perspectiva, ¿vale? Si quieres avanza, Juan, tú hacia otro ejemplo, o si quieres puntualizar algo. No, ya, bueno, podemos seguir con el riesgo que supone hoy en día también las instalaciones fotovoltaicas que están tan en boga, ¿no?, en las cubiertas de los edificios. Si quieres, aprovechando que tienes buena conexión ahora, Andrés. Vale, bien. Bueno, las instalaciones fotovoltaicas han crecido, como podéis ver, pues durante los últimos años exponencialmente. Vaya, ahora falla. Cubiertas, incluso en todas nuestras viviendas, y hay un riesgo, ¿vale? Juan, ¿continúas? Sí. Ah, vale, sí, es que no, hemos perdido un poquito tu conexión, yo creo. Mi conexión. Sí, Vale, entonces, bueno, entiendo que Andrés lo que estaba comentando es eso, que lógicamente hoy en día la producción de corriente a través de paneles fotovoltaicos se está implantando mucho en diferentes ámbitos, ya sea los huertos solares que podemos ver en grandes extensiones de terreno, pero o en lo doméstico, en las viviendas, donde también supone un riesgo. Pero a nivel industrial, lo estamos viendo constantemente, que las industrias están aprovechando el espacio que les brinda las cubiertas para poner paneles fotovoltaicos. En algunos casos, incluso se aprovechan las fachadas. Esto es una instalación que el motivo por el cual se instala es muy comprensible, le genera corriente al industrial para su actividad y es económicamente muy viable, pero es un riesgo que se está incorporando al establecimiento industrial. Ya no es solo que pueda aumentar el cúmulo asegurado por el valor de la propia instalación. Los seguros lo perciben ahora ya como un riesgo añadido para la integridad del conjunto del establecimiento. En la instalación de protección fotovoltaica no son solo los paneles que ponemos en cubierta, sino que son los paneles, todo el cableado que va desde cada uno de los paneles hasta los inversores y ya luego en función del tipo de instalación fotovoltaica que sea, ya sea solo para autoconsumo, sea vertido en la red o incluso en algunos casos donde se trata de almacenar, aunque en un ámbito industrial lo vemos menos, pero en ocasiones se trata de almacenar la electricidad generada con los paneles
para poderla utilizar cuando no producen los paneles. Eso nos incorporaría encima acumuladores en forma de baterías de diferentes tipos. Pero bueno, a nivel industrial lo normal es que sean los paneles, el cableado y los inversores, y todos ellos tienen riesgo. Los inversores tienen riesgo, el cableado, sobre todo en sus conexiones, pero también el propio cableado, son un riesgo de iniciación de un incendio, y también lo son los propios paneles, que con el tiempo a veces se averían, se producen cortocircuitos internos o por suciedad externa, daños mecánicos. Hay multitud de posibilidades de que un panel se pueda incendiar. Y hay además también una gran diversidad de calidades y de acabados de estos paneles, con lo cual, en cuanto a lo que es la calidad del panel, de los cableados, de las conexiones, se puede hacer mucho para mejorar el riesgo. El caso es que estamos hablando de una instalación que se extiende a lo largo de todo el establecimiento industrial y que permite, como lo hacían los materiales combustibles, una propagación exterior de un posible incendio, y que también además va trascendiendo por encima de las diferentes sectorizaciones que podamos tener internamente. Y que además, digamos que no invalida o está a prueba de cualquier medida de protección contra incendios que hayamos tomado hasta la fecha, ya sea con detección automática, rociadores, BIES, todas estas protecciones que se hayan podido implementar en un establecimiento industrial están pensadas y diseñadas para un incendio que se produce en el interior del establecimiento industrial. Y esto estamos hablando de un incendio que se produciría en el exterior, para el cual no están diseñadas. Se produce y se propaga por el exterior, pero acaba trascendiendo en el interior, sobre todo, y volvemos a los materiales combustibles en la edificación, según cómo sea la envolvente del edificio. Pero en cualquier caso, aunque estemos hablando de una cubierta en la que el aislamiento es lana de roca y no hay materiales combustibles, al final la carga de fuego que podamos tener arriba empieza a debilitar. No estamos hablando de una cubierta resistente al fuego, será no combustible, pero no es resistente al fuego, y al final acaba trascendiendo al interior y prendiendo cualquier instalación o parte combustible del interior, o a través de los lucernarios o exutorios. Hay mil vías, ¿no?, para su entrada. Estos son imágenes representativas de pequeños grandes desastres que ha habido de incendios en ese sentido, y bueno, por desgracia también hemos participado nosotros en la investigación de algún incendio industrial en el que al final la causa ha sido una instalación fotovoltaica que ha acabado con todo el establecimiento industrial. Andrés, si quieres apuntar algo respecto de las fotovoltaicas, si tienes buena conexión. Sí, yo creo que lo fotovoltaico básicamente, que lógicamente manejamos energía y hay un gran desconocimiento con respecto al tema de los riesgos que nos puede transferir desde ese punto de vista la instalación fotovoltaica. Primero, porque nadie sabe cuando uno compra una instalación fotovoltaica, pero nadie sabe de paneles fotovoltaicos. ¿Cuál es el mejor? Si está bien fabricado, si no está bien fabricado, cuáles son los parámetros, cuál no. Entonces, el propio panel, ya no hablemos del resto de las instalaciones, pero hablemos solo del propio panel. El propio panel se puede incendiar exclusivamente por un error de diseño o de fabricación en su momento, por un problema de instalación, por un problema de que tenga una sombra en un momento determinado, o sencillamente que una hoja se ponga encima y entonces en ese momento el panel deja de generar energía en ese y pasa a consumir, con lo cual se produce dentro toda una tensión que aquello acaba al final provocando un corto y el panel empieza a arder. Entonces dices, bueno, ¿qué te dice el instalador de los paneles fotovoltaicos? Hombre, pero es que no arde, que esto es silicio y vidrio. Mentira. Eso lleva un montón de elastómeros perimetralmente alrededor, que es lo que realmente arde. Es más, la parte inferior del panel, por regla general, siempre va con
con un derivado plástico. Y ese derivado plástico, en cuanto empieza el corto, empieza a arder y empieza a gotear sobre mi cubierta y acaba entrando el incendio hacia el interior. Vale, fijaros solo a la hora de tener conocimiento, no, de comprar un panel que lo puede haber vidrio en la parte superior y vidrio en la parte inferior, el comportamiento ante el incendio le diferencia de uno a otro, ¿no? Vale, fijaros solo con ese conocimiento. Entonces, hemos llegado a tal punto de que hoy en día las compañías de seguros, si la cubierta es combustible, cuando tenemos cubiertas combustibles, aunque el riesgo en la parte de abajo de esa cubierta sea riesgo bajo, totalmente bajo, es más, nosotros tenemos una industria en la que procesan exclusivamente prácticamente chapas metálicas nada más, o sea, no hay ningún tipo de carga de fuego allí, y el panel es combustible, han instalado paneles fotovoltaicos y no lo están asegurando. La compañía de seguros empiezan a tener el parámetro siguiente: instalación fotovoltaica situada sobre paneles combustibles, eso nos asegura, excepto que se hayan tomado una serie de valores y de medidas que puedan garantizar que aquello realmente no me va a transmitir el incendio al interior de la nave. ¿Vale? Continúa, Juan. Sí, porque en ese sentido, además, una instalación fotovoltaica pues se tendrá que diseñar e instalar en base al reglamento electrotécnico de baja tensión y algún otro que pueda haber de aplicación. Pero en cuanto a la seguridad en caso de incendio y, sobre todo, relativa al establecimiento en el que se está implementando, no hay nada por el momento y posiblemente se integre algo en el futuro reglamento, pero a día de hoy no hay nada. Y bueno, pues nosotros a base de estudio, de experiencia y de aplicaciones que ya hemos ido haciendo, pues estamos elaborando, tenemos ya una guía de recomendaciones generales y luego cada caso, lógicamente, se tiene que estudiar a nivel particular para hacer las recomendaciones particulares que correspondan para minorar en lo más posible el riesgo que supone esta instalación. Otro, ya pasando al siguiente bloque, que serían las baterías. Si me permite, ¿sí? solo una puntualización, Juan, que también hemos elaborado una publicación que la va a publicar, que nos la ha solicitado que la realizásemos con respecto a este tipo de riesgos, que es el Instituto Atlántico del Seguro, ¿vale? Una asociación, la SEGINADE, que sin ánimo de lucro y que lo que pretende es que haya unas buenas prácticas, nos ha solicitado una publicación y la publicación se presentará y saldrá en este mes de mayo sobre todos los riesgos fotovoltaicos. Y eso lo hemos analizado nosotros y recogemos un poco pues todos los problemas que pueda haber e incluso una reflexión desde el punto de vista de carácter normativo de protección contra incendios. Hay países como Italia que hay requerimientos desde el año 2012, cuando aquí no hay absolutamente ningún requerimiento, ¿no? Entonces estamos implantando los paneles sin ningún tipo de requerimiento, luego viene la compañía de seguros y nos encontramos con el problema que os comentaba yo anteriormente, ¿no? Con lo cual nos tiene que llevar a hacer siempre un análisis de ese riesgo, de lo que vamos a acometer y en qué condiciones lo podemos acometer. Nada más que era eso. Gracias. Pues nada, continúo con las baterías, gracias Andrés. Las baterías es el último bloque que hemos introducido que ha introducido Nacho como de riesgo para los establecimientos industriales. Como he dicho antes, hacemos investigación de incendios también y nos solemos juntar investigadores contratados por diferentes partes implicadas, la propiedad, el inquilino, el vecino, el de más allá. Sería parecido a como un juego del Cluedo, pues las carretillas eléctricas es el mayordomo del Cluedo. O sea, es lo primero, ¿dónde está la carretilla? Quiero ver dónde está, porque es el primer punto que se busca y parece que es por defecto el culpable, ¿no? Incluso en alguna ocasión hemos tenido que esforzarnos mucho en demostrar que no había sido la carretilla la causante del incendio, porque es la tendencia. Pero es que es cierto que es muchas veces la causa o el origen de un incendio. Una carretilla que se ha dejado cargando por la noche o que estaba cargando durante los turnos. Lo mismo por la noche, lógicamente, con menos presencia y vigilancia
hay más riesgo de que ese incendio se desarrolle con consecuencias graves. En ese sentido, las baterías las podemos encontrar en muchos elementos hoy en día, en herramientas, en máquinas, pero bueno, en la movilidad a nivel industrial donde más la encontramos, y por eso la carretilla o otras paletas son lo más representativo. Hasta ahora estaba un poco clara la estrategia de seguridad o para minorar los riesgos durante la carga de las baterías tradicionales de plomo y ácido. Se guardaba una distancia de seguridad, tenía que ser un punto fijo. Siempre se ha recomendado que fuesen salas de carga de baterías independientes, a ser posible pues, hacia el exterior, con abundante ventilación para que no se acumule hidrógeno, que no se acumule tampoco temperatura, y con detección de humo, detección de hidrógeno, e incluso con los elementos de medida se podía prever el riesgo de un incendio o de cualquier tipo de evento con estas baterías. Si no quedaba más remedio que tener un punto de carga de batería en el interior del establecimiento, en una zona de almacén o de producción, pues también había unas prevenciones de distancia de seguridad hasta materiales combustibles u otras que podían hacer ese riesgo asumible o asequible para una compañía de seguros. Ahora estamos con las baterías de litio, y cuando uno hace una revisión de un establecimiento para ver en qué situación se encuentra, lo normal es que cuando preguntas por la movilidad te digan que no, que han adquirido o tienen máquinas de renting modernas con baterías de litio. Como si fuese una ventaja, que indudablemente tienen ventajas las baterías de litio. Pero a nivel de riesgo, no son de menos riesgo, sino que además es un riesgo más difícil de prever que el de las baterías de plomo y ácido tradicionales. Yo creo que ahora con todo el tema de los elementos domésticos, patinetes y motos eléctricas y demás, han trascendido imágenes de incendios absolutamente repentinos y de mucha virulencia. Estamos hablando de un incendio, de un fuego que se produce dentro de la batería, no externo, sino que es dentro y sin necesidad de comburente, y que suele ser muy violento con llamas que trascienden en el exterior de gran longitud y que no se puede apagar. Se pueden aplicar medidas que eviten que propague a los elementos combustibles cercanos, o se puede hacer que genere la menor temperatura posible, pero no se puede apagar. Y entonces es un riesgo que tiene menos posibilidad de prevención y que cuando se produce es también más difícil de tratar, con lo cual el riesgo es mayor. Esta foto en sí ilustra, no es en ámbito industrial, pero yo creo que es muy representativa, es precisamente de una instalación fotovoltaica en la cual es doméstica y se acumula la corriente para poderla utilizar por la noche en unos racks de baterías de litio, y esto es un incendio investigado por nosotros en el cual afortunadamente el propietario no tuvo consecuencias personales y pocas materiales, pero estaba en casa cuando él percibe un ruido extraño en la sala donde tenía el rack de baterías, acude. Le llama la atención lo que estamos viendo, y es que las baterías de litio se han deformado e hinchado hasta el punto que podemos ver aquí en la imagen. Se va corriendo a tratar de desenergizar la instalación y para pedir ayuda, y mientras estaba bajando las escaleras, pues nos transmitía que oye un ruido como de una explosión, y bueno, pues al final acuden los bomberos a apagar el incendio que inevitablemente se produce, ¿no? Juan, disculpa, mira, para dar tiempo también a que hable Rubén y tener tiempo de preguntas, si te parece, vamos sí.
a ir Sí, cerrando vuestra parte. si me permitís solo hacer un Andrés, tema con respecto a las baterías. muy Sí, rápido. muy rápido, sí, no, con respecto a las baterías indiscutiblemente es algo que sí que nos une a ambos, ¿no? Porque si la automatización indiscutiblemente a día de hoy se está utilizando un montón de baterías de ion litio, ¿no? Desde AGVs hasta 50.000 partes de la robótica. Y yo creo que daría para que os contásemos todo y hacia dónde se va y qué medidas hay que implementar y demás para un webinar pues, entero. Y nos seguro ponemos que hay a vuestra interés y disposición para más hacerlo, adelante ¿vale? lo podemos hacer. Vale, Andrés, gracias. Venga. Yo creo que vamos a dejar ya descansar para que hagas buen viaje y damos paso para terminar a Rubén, que también está con nosotros. Hola, Rubén. Hola, buenos días. Buenos días. Yo simplemente presentarme, me llamo Rubén Mota y me encargo de la dirección comercial de ASEPER. Está todo explicado por mis compañeros. Yo lo único que me presentaba era para ahora cuando Juanjo os pase los contactos, podéis dirigir a mí para estudiar cada uno de las instalaciones pormenorizadas. Me podéis contactar directamente, os diría la documentación que necesitamos inicialmente para estudiar cada uno de los casos y os propondríamos una solución personalizada para cada instalación. Simplemente sería eso. Muy bien, Rubén. Pues gracias también por acompañarnos. Y ahora os pido a los cuatro que os quedéis por aquí porque vamos a iniciar la ronda de preguntas, el coloquio. Os invitamos a los asistentes a que podáis compartir también las preguntas a través del chat y les vamos dando respuesta. Yo por mi parte quiero empezar lanzando una pregunta bueno, en general a todos vosotros para bueno, preguntaros desde la óptica de una empresa industrial que tiene equipamiento, máquina herramienta, bienes de equipo que tienen unas actividades, ¿cómo deberían dar los primeros pasos para implementar esta metodología y estar seguros de que tienen todo cubierto de la forma óptima? Bueno, si me permites, Juanjo, voy a hablar yo en nombre de todos nuestros compañeros, ¿no? Como hemos intentado explicar, a pesar de las dificultades de conexión, ¿no? que tenía Andrés porque estaba en ruta, porque tenía una reunión ineludible, en realidad lo que está ocurriendo es que efectivamente hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas y que, por norma general, en muchas ocasiones se tira un poquito de reglamento, pero que normalmente esos reglamentos no son los necesarios caso a caso, ¿no? La experiencia que tenemos, gracias a nuestros compañeros, pues es enorme, enorme, de muchísimos años, y nuestro consejo, desde luego, es, primero, hacer un informe de ingeniería propio a través del talento que tienen nuestros compañeros, verificando cada caso, cada ubicación, cada riesgo, analizando de verdad la carga de fuego, el layout, la tecnología, etcétera, etcétera. Con ese informe de enfoque, planear una estrategia de mejora que se puede ir desarrollando a lo largo de los años, en 1, 2, 3, 4 años, porque hay que invertir, pero invertir con ese sentido común plausible que ha quedado encima de la mesa, ¿no? Como ha comentado antes Juan en ese ejemplo de la nube de humo, pues difícilmente nos hubiera ayudado poner en esa instalación detectores de humo. Sin embargo, es algo que nos estaban exigiendo en la norma, pero lo hemos podido demostrar. Nos hemos evitado en gastarnos cientos de miles de euros y ahí, sin embargo, se ha hecho otro tipo de instalación mucho más eficaz. Ese es nuestro consejo. Y efectivamente, bueno, las baterías, las placas fotovoltaicas son un problema, pero muy grande. Y bueno, no digamos lo que ocurre con el tema de todos los elementos combustibles, ¿verdad? Entonces, hay que invertir, pero hay que invertir serenamente, acompañado de gente que sabe y que nos puede ayudar muy al margen de lo que pueda ser la norma. Eso es Ya, al hilo de eso, Nacho, bueno, es cierto que los costes energéticos están llevando muchas empresas del sector a hacer instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué podemos hacer una vez que ya tenemos la instalación en la cubierta? Igualmente que consideramos que quien instala le interesa la instalación. La ingeniería que nos ofrece los kilovatios que tenemos que poner también le interesa los kilovatios. Y a nosotros lo que nos interesa es que ese riesgo a futuro sea un riesgo solvente desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. Si ya está instalada la huerta solar encima de nuestra cubierta,
Nuestro consejo es que se verifique por nuestros ingenieros para que nuestros ingenieros in situ puedan, una vez hecha la ejecución material de la obra, dar consejos para mitigar los riesgos, los que sean. Si hay que poner mangueras que aislien la carga de calor de los cables, si hay que poner sellantes, si, no sé, cosas que hay que hacer, si el inversor tiene que estar trasladado a otra zona, etcétera, que nuestros ingenieros, una vez hecha la instalación, verifiquen, den consejos y que certifiquen. Que certifiquen que esa instalación, de acuerdo desde nuestra óptica, está adecuadamente instalada desde el punto de vista PCI. Eso será a futuro pues una garantía para que pueda ser susceptible de ser asegurable. ¿Estáis de acuerdo? Perdona, Nacho. Nacho, ¿Sí? una puntualización. Una puntualización. El estudio hay que hacerlo antes de la implantación, si no ya estamos perdidos. O sea, antes de implantar, con el proyecto del instalador fotovoltaico, es cuando hay que empezar a auditar todo y a partir de ahí validarlo. Pero tiene que hacerse antes. Si no, nos vamos a encontrar con quien lo van a... Como después va a ser muy difícil meter medidas correctoras, ¿no? Muy Sí, bien. pero eso estaba diciendo, en el momento que, Ya hay que hacerlo antes, es lo mejor. Pero ya una vez que está hecho, Andrés, algo habrá que hacer. ¿Verdad? Digo yo. Muy bien, pues nos Una quedamos vez que con está este hecho hay que intentar consejo. minimizar al máximo esos riesgos y punto. Eso sí, auditarlo después, pero lo suyo es antes de la implantación si puede ser, ¿no? Una vez implantado, lógicamente se hace un análisis diferente, pero lo ideal sería antes de la implantación. Si alguien lo va a implantar, pues que se ponga en manos de un experto antes, ¿no? Eso es. ¿Vale? Muy bien, pues con esa recomendación nos quedamos. Gracias a todos, a Andrés, a Juan, a Rubén, a Nacho y a todos los que habéis asistido a este webinar. Os enviaremos la información y los contactos de los ponentes para que podáis, bueno, pues comentar con ellos vuestro caso personal y cualquier duda que podáis tener. Y lo dejamos aquí. Gracias a todos y un fuerte abrazo. Hasta muy pronto.